Hola, hola, buenas tardes. Bueno, buenos días, perdón la demora. ¿Me escuchan bien, chicos, chicas? ¿Se me escucha? Mucho, Miss. Sí se le escucha. Ah, ya, genial, bien. Buenos días, Bien, Miss. chicas, ¿qué tal? Voy a empezar con la sesión. Me dan un momento, por favor, ahorita voy a compartir mis diapositivas. El día martes empezamos con la semana 1, para empezar en el orden, ¿no es cierto? Y ahora nos corresponde hacer la semana 2. A ver, un momento. Ya. Ok, ¿se puede ver? Sí, ¿no es cierto? Sí, Miss. Sí, Ya, profesora. genial. Bien, miren, entonces, el día lunes, en esta semana, empezamos hablando de las nociones introductorias a la filosofía y ahora nos correspondía hablar de em, la filosofía antigua, es decir, la historia de la filosofía, ¿no es cierto? Nosotros no vamos a tener tanto una perspectiva histórica en general en todo el material. Me parece que son 4 o 5 semanas y luego ya es disciplinas, ¿no? Em, Recuerden que la filosofía inicia sobre todo con lo que le llaman el famoso paso del mitos al logos, es decir, dejar de lado las explicaciones que recurren mucho a la imaginación para pasar a explicaciones que tienen que ver con lo racional, ¿no? Eso le llaman el paso del mitos al logos. Los autores, ¿ok?, que inician la filosofía son los llamados los presocráticos, que pertenecen al periodo cosmológico, ¿no es cierto?, al periodo cosmológico. Nosotros vamos a iniciar ahora con el periodo antropológico y luego de eso empezaríamos con el periodo ontológico, o de los grandes sistemas también le llaman, que es la parte iniciada con Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? El periodo de las escuelas helenístico-romanas, que también es parte de la época antigua, los 4 periodos que estoy colocando acá en el chat son parte de la época antigua, nosotros no lo vemos, ¿no es cierto? Es algo que se trabajaría, o mejor dicho, que algunos de estos autores que no se ven probablemente se mencionen a lo largo de estas semanas que vamos a hacer disciplinas filosóficas, ¿ya? En la época antigua, el gran tema es el ser. Muchos filósofos o los más representativos de este periodo se enfocan mucho en este tema. En la filosofía medieval, el gran tema es Dios, ¿no es cierto? Muchos autores medievales reflexionan acerca de Dios, acerca de su existencia. Y en la época moderna, el gran tema es el conocimiento, ¿no es cierto? En la modernidad se habla mucho de qué es el conocimiento, qué es digamos, qué es la libertad también, ¿no? Estos autores modernos en filosofía política, por ejemplo, hablan de la fundamentación del problema, ¿no es cierto? Y en el caso de la filosofía contemporánea hay una diversidad de intereses. Sobre todo los autores se enfocan en el lenguaje, pero también hay muchos que hablan acerca de la ciencia, ¿no es cierto? Como digo, también vamos a mencionar algunos autores de la época moderna, vamos a trabajarlos, me parece, pero sobre todo en la parte de las separatas de disciplinas, ¿ya? Entonces, el primer periodo es el periodo antropológico. Ahí están Sócrates y los sofistas, ¿ya? Sócrates y Protágoras. En este material figura Protágoras, ¿no? Protágoras es el principal sofista, por si acaso, ¿ya? Lo que pasa es que Sócrates es un filósofo que se dedica constantemente a criticar a los sofistas, ¿no? Que vamos a ver ahora de qué hablaba. En general, Sócrates dice que el cultivo del alma es lo más importante de la existencia del ser humano, ¿no? Nosotros los seres humanos deberíamos de enfocarnos, para alguien como Sócrates, en cuidar y cultivar nuestra alma. Por eso una frase conocida de Sócrates es "Conócete a ti mismo", donde él nos propone que hay que investigar en nuestra propia existencia, en lo que somos, ¿no? Porque al darnos cuenta que tenemos cuerpo y alma, vamos a investigar lo más importante de nosotros, que
es el alma. Vamos a darnos cuenta que en esta se encuentra la virtud. Hay que tener en cuenta que si bien estos autores pertenecen a lo que se llama el periodo antropológico, lo que más les interesa a ellos hablar acerca del ser humano es acerca de lo que el ser humano, digamos, cómo puede ser virtuoso el ser humano, ¿no? Los griegos cuando hablaban de la virtud, empleaban el término arete o excelencia, ¿ya? Una persona que es mejor persona, cada vez mejor persona, busca lograr la excelencia, ¿no? Busca ser cada vez mejor, ¿ok? El vicio es lo contrario a la excelencia, ¿no es cierto? Entonces, para Sócrates, el ser cada vez mejor persona, el lograr la excelencia, el ser una persona virtuosa, es algo que se logra con el conocimiento del alma, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, porque Sócrates, ¿no es cierto?, va a creer que primero nuestra alma está en ella la verdad, el saber. Sócrates creía que sí se puede encontrar los conceptos universales de las cosas, pero que tenemos que indagar en nuestra alma para poder encontrar estos conceptos universales de las cosas. Por ejemplo, yo quiero saber qué es el bien, qué es la justicia. Tengo que indagar en mi alma para poder encontrar ello, ¿no? Yo no puedo, digamos, actuar correctamente para Sócrates si realmente no indago en mi alma, ¿ok? ¿A qué me refiero con, acá dice en el segundo puntito, vean, combate el relativismo nociológico? Lo que pasa es que los sofistas creen que todo es opinión y que no es posible el conocimiento. Y Sócrates decía, ¿no es cierto?, que el conocimiento sí era posible, solamente que los sofistas no se habían dado el trabajo o la tarea de buscarlos. Por eso es que Sócrates considera que al indagar en nuestra alma vamos a poder encontrar ello, ¿no es cierto? Entonces, de nuevo, si yo quiero saber qué es, por ejemplo, la justicia, no lo voy a aprender por la lectura de un manual, ¿no?, de un libro. Es algo que yo tengo que encontrar en mi alma, diría Sócrates, ¿no? Y el saber realmente qué son las cosas es eso, indagar en el alma, ¿ok? Justamente para poder indagar en el alma, él habla de la mayéutica y la ironía, ¿ya? El método socrático es conocido sobre todo como mayéutica, aunque en realidad la segunda parte es propiamente la mayéutica. La primera parte es lo que él llama la ironía, ¿ya? Si bien Sócrates no escribe ningún libro, sabemos todo acerca de él por su maestro, perdón, por su alumno, ¿no es cierto?, Platón, porque Platón nos va a comentar todo lo que principalmente sostenía Sócrates con respecto a las cosas y cómo, por ejemplo, él aplica el método con diferentes personas, ¿no?, personajes de Atenas, ¿no? O, por ejemplo, los sofistas, en realidad, porque Sócrates era ateniense, él no cobraba por enseñar, porque consideraba que en realidad no te estaba enseñando algo, sino que estaba contigo aplicando un método para que tú encontraras, ¿no?, dentro de tu alma ese conocimiento que para él, de nuevo, sí es posible de hallar, ¿ya? Entonces, la primera parte del método es la ironía. Es cuando Sócrates, a través de preguntas, ¿no?, va a lograr que nosotros nos cuestionemos lo que supuestamente sabemos. Por eso dice ahí, mostraba al oyente su ignorancia y jactancia. Porque en realidad muchas personas no pueden creer saber, pero en realidad tienen lo que él llamaría apariencia de conocimiento, ¿no? El conocimiento propiamente de las cosas es algo que está en el alma, pero muchas personas no son capaces de reconocer ello. Por ejemplo, los sofistas, ¿no?, creen que todo es opinión y se quedan en ese primer momento, en lo particular. Sócrates va a decir, no, yo estoy buscando lo universal. Entonces su intención es que junto con él puedan encontrar, realmente qué es lo universal, ¿no? Encontrar una idea universal de las cosas, de cada cosa, ¿no?, de cada concepto. Normalmente las preguntas de Sócrates no eran por cuestiones como, ¿cómo decirlo? A ver, la carpeta, ¿no?, o la casa, sino sobre conceptos
que se ligan a nuestra convivencia en sociedad, ¿ya? Entonces, en la ironía, por ejemplo, imagínense que Sócrates está dialogando con alguien y van a debatir sobre, o va a interrogar a esta persona sobre la justicia. De repente esta persona dice, en tales culturas la justicia es esto, en tales otras es esto. Sócrates diría que él no está buscando la justicia para ciertas culturas o para ciertos lugares, sino a nivel universal, ¿no? ¿Qué es la justicia? ¿Ok? Y junto con él va a llegar un primer momento donde nos vamos a cuestionar nuestro saber aparente, ¿no? Entonces, el primer momento de la ironía nos lleva a reconocer que en el fondo no sabemos, que tenemos apariencia de conocimiento. Y el segundo momento es la mayéutica, pues una vez aceptada nuestra ignorancia, lo que vamos a hacer es buscar junto a Sócrates qué es, ¿no es cierto?, realmente, por ejemplo, la justicia, qué es el bien, etcétera. El ser humano, al indagar en su alma, puede encontrar estos conceptos, ¿ok? La base del método socrático, su base es el diálogo, ¿no? Porque hay un constante preguntar-responder. Él cree que gracias a la mayéutica, que tiene que ver con alumbrar, ¿no es cierto? Él decía que su madre era partera y que así como su madre era partera o lo que le llaman comadrona, él iba a hacer que las personas, al indagar en su alma, encontraran realmente, ¿no es cierto?, encontraran realmente que los conceptos universales que para él son los más importantes de indagar. ¿Ok? Con respecto a todo lo que estoy mencionando ahorita, ¿hay alguna consulta? ¿Está todo claro, chicos? ¿Chicas? ¿Está claro? Todo bien, profesora. Sí, profesora. Bien, profesora. Sí, profesora. Ya, entonces como su compañera nos dice que está todo claro, nos vamos a la siguiente parte, ¿ya? Luego, antes, perdón, de pasar a la siguiente parte, ahí hay una frase que es de Sócrates, ¿no? El famoso solo sé que nada sé. ¿Ya? Como digo, el conócete a ti mismo, normalmente lo ligamos a esta parte ética de Sócrates. Y el solo sé que nada sé está más vinculado a la parte nociológica de Sócrates, ¿ya? Entonces, conocerse a sí mismo implica reconocer que en nuestra alma pueden encontrarse esos conceptos universales de las cosas, ¿no es cierto? Y el solo sé que nada sé, se dice, ¿no? Eso está en el texto Apología a Sócrates de Platón, que Platón decía, pues, o mejor dicho, que una de las personas, un amigo de Platón, de Sócrates, perdón, eso es lo que dice él, había ido al oráculo y que este oráculo le había dicho que la persona más sabia de Atenas, ¿no es cierto?, era él, que él era el hombre más sabio. Y Sócrates, como no se consideraba sabio, lo que hace es ir a buscar a todas esas personas que sí, además de que ellos se consideraban sabios a sí mismos, ¿no? Todos los demás los veían como tales. Entonces, una vez que encuentra a todos estos grupos, ¿no es cierto?, de personas, se da cuenta que a diferencia de ellos, Sócrates no considera, no cree que sabe todo, pero estas personas sí piensan que lo saben todo, y entonces en ese sentido Sócrates es más sabio, ¿no? Por eso Sócrates dice, bueno, por lo menos yo sé que en el fondo no sé, en cambio estas personas creen que realmente saben lo que son las cosas, ¿ok? Eso es con respecto a Sócrates y el famoso solo sé que nada sé. Ahora, ¿qué es lo que critica Sócrates? A ver, vamos a ver. La otra propuesta que critica Sócrates es la de Protágoras. Protágoras, que como he dicho, es el principal representante de los sofistas, ¿no? Protágoras decía que el ser humano es la medida de todas las cosas, que el ser humano es la medida de todas las cosas. Y cuando él hace referencia a esto, se refiere a que las cosas son lo que el ser humano diga o decida, ¿no es cierto? El término sofista viene de sofos, que quiere decir sabio,
se decía que los sofistas eran maestros ambulantes del saber o de la sabiduría, y ellos no eran atenienses, ¿no? Venían de otras ciudades, de otras polis, e iban a Atenas y a cambio de dinero les enseñaban a las personas, por ejemplo, la filosofía, les enseñaban la retórica, ¿ok? Disculpen la interrupción, sino que justo había bulla por acá antes de que empiecen a escucharse todos los gritos. ¿Ok? De mis sobrinitos, ¿no? Que hacen bulla. A ver, entonces les estaba comentando que Protágoras es parte de lo que se llaman los sofistas, que en realidad fueron bastantes, ¿ya? Y muchos consideran a Protágoras el más antiguo, uno de los más importantes. Incluso, ¿no? Sócrates, Platón, que si bien los cuestionan, ¿no es cierto? Si bien cuestionan a los sofistas, tienen cierto respeto, ¿ok? Por la figura de Protágoras, porque a pesar de que Protágoras para ellos está equivocado, evidentemente, ¿no? Defiende pues que todo es relativo, que todo tiene que ver con lo que uno, digamos, pueda considerar acerca de las cosas, porque para el sofista todo es opinión. Y no es posible trascender el ámbito de las opiniones, sino que todo es opinión. ¿Ok? Ahora, el relativismo nociológico justamente, ¿ok? Lo que considera justamente el relativismo nociológico es que lo que nosotros podamos decir sobre las cosas, ¿no es cierto? Esa opinión que podamos tener sobre las cosas, eso es lo único que podemos sostener. O sea, no podemos trascender las opiniones. No, por ejemplo, Protágoras es conocido, me parece que él tiene un texto, no sé si está entero, pero sé que hay un texto de él que se llama Antilogias, donde él justamente trata de demostrar que sobre cada cosa que a nosotros se nos puede ocurrir, sobre cada tema, siempre van a haber opiniones diversas, porque no todas las personas pensamos igual, ¿no es cierto? Y lo que él dice es que estas opiniones diversas son perfectamente defendibles, ¿no? Lo que él justamente hacía era enseñar a las personas, sobre todo a los hijos de personas de Atenas o de comerciantes, a debatir, ¿no? A hablar. Lo que ellos enseñaban principalmente era el arte de la retórica, que es el arte de persuadir. Persuadir mediante palabras, ¿no? Cuando yo te persuado, es decir, yo te convenzo mediante mis argumentos. ¿Por qué surgen los sofistas? Bueno, están en una época donde la democracia ateniense, las personas participaban del espacio público, debatían en ese espacio y era importante estar preparado para hacerlo, ¿no es cierto? Entonces el sofista lo hacía, te enseñaba. Por eso cuando pensemos en Protágoras, la famosa homomensura quiere decir que nosotros somos los que determinamos si las cosas son buenas o malas. El ser humano es el que lo determina. ¿No? ¿Qué es el bien? Dependiendo de la cultura. Por ejemplo, en algunas culturas hay ciertas costumbres que son buenas y otras que son malas, ¿no? Algunos entienden que la homomensura, la idea de que nosotros somos la medida de todas las cosas, es a nivel individual, es decir, cada uno de nosotros decide, y otros se inclinan más por una cuestión cultural, ¿no? Como que Protágoras está entendiendo sobre todo que en cada cultura va a variar lo que nosotros podamos sostener sobre las cosas. ¿Ok? En la tesis, entonces, donde se concentra, donde podemos observar principalmente qué es el relativismo, es la famosa homomensura. ¿Ok? Y como dije, este periodo donde está Sócrates y los sofistas es el periodo antropológico, donde debaten sobre la virtud. Para Sócrates, yo soy una persona virtuosa, buena, en la medida que indago en mi alma y encuentro la virtud. La virtud no se enseña, no se transmite, es algo que yo encuentro en mi alma. Yo tengo que aprender, ¿no? Encontrar esa verdad, ese bien en mi alma y actuar conforme a ello. Si yo conozco lo que es el bien, voy a actuar bien. El vicio más bien es por ignorancia, ¿no es cierto? Y en el caso de los sofistas, Protágoras, para él, el saber qué es lo correcto, el actuar bien, la famosa virtud para ellos, es una cuestión que no tiene que ver solamente con
como dirían ellos, para ellos no es una cuestión universal, ¿no? El sofista cree que la virtud sí se enseña y ellos consideran que te puede enseñar a ser una persona virtuosa, porque para ellos la virtud es el arte de la política. ¿Ok? Bien, me voy entonces a Platón y a Aristóteles. ¿Está todo Profesora. claro hasta ahí? Sí, dime. O sea que para Sócrates era, sí, tú debes de conocer el bien para que puedas hacer tú el bien, ¿no? Claro, pero conocerlo, como digo, es encontrarlo en el alma. Allá, en el alma. Ujú. Marcarlo en el alma. ¿Ok? Ahora, encontrarlo en el alma, perdón, marcarlo en el alma, ¿no? En cambio, el sofista dice, ah, ya, tú quieres ser virtuoso, ¿no? Ah, ya, entonces el arte de la política, el saber argumentar, el saber, ¿no es cierto?, defender nuestras ideas en público, el convencer a los demás, ¿no es cierto?, es algo, ¿ok?, que diría Protágoras, es posible, ¿no? Los seres humanos podemos aprender ello, ¿ok? Ahora, eso es sobre Protágoras. Ahora me voy a la siguiente parte. Y estos autores que vamos a ver ahora son Platón y Aristóteles. Perdón. En el caso de Platón, ¿ok? En el caso de Platón, él es discípulo de Sócrates, pero como hemos señalado, no defiende las mismas ideas que Sócrates, ¿ok? Defiende otros ideales, ¿no es cierto? ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que los filósofos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que Sócrates, por ejemplo, no escribe ningún libro, porque como hemos dicho, para Sócrates, el saber no se transmite. No es que tú vas a ser buena persona porque leo un libro y entiendo ahí qué es el bien, ¿no es cierto? Sino que yo tengo que indagar en mi alma, porque Sócrates estaba muy convencido que el conocimiento es algo que se encuentra en el alma. En Platón, de alguna forma, también el conocimiento está en el alma, porque él cree que conocer es recordar, pero sí escribe libros como una forma de darnos como guías o tratar de explicar cuestiones complejas sobre lo que él llama el mundo de las ideas. ¿Ok? Entonces, esto del mundo de las ideas, él lo explica en esta parte que es la ontología platónica. La parte de la ontología de Platón, ¿ok? Es conocida, la ontología de Platón, le llaman la teoría de las ideas, le llaman el dualismo ontológico, así puede figurar en unos manuales, a veces dicen la metafísica de Platón, y básicamente hace referencia a que para él hay dos mundos. Dos mundos no en el sentido de dos planetas, ¿no? Dos mundos como dos categorías, ¿no?, de lo que llamamos la realidad. Las cosas que observamos, que percibimos a través de la sensación, los sentidos, eso es lo que él llama el mundo sensible, ¿no es cierto? El mundo sensible es lo temporal, ¿no? Todo lo que nosotros observamos es algo que no es eterno, no es que siempre haya existido y siempre vaya a existir, sino es algo que se va a deteriorar, las personas van a morir, ¿no? Tienen un proceso también de formación, tienen un inicio y un fin. Lo que vemos es cambiante, es imperfecto. Lo perfecto no debería de cambiar, lo imperfecto, que es lo que constantemente vemos, porque no vemos nada perfecto, es algo que constantemente está mutando, está cambiando, ¿no? Todo eso es lo que él llama el mundo de la apariencia o el mundo sensible, ¿ok? Y el mundo de las ideas o las esencias, para Platón, es donde están las cosas eternas, inmutables, perfectas, ¿no es cierto? Para alguien como Platón, ese es el mundo de lo real y verdadero. Las ideas o esencias, eidos, ¿no es cierto? ¿Ok? Son, digamos, no hay que tomarlo de una forma literal. ¿Cómo es eso? A veces las personas, cuando nosotros hablamos de ideas, obviamente estamos hablando de las ideas que tenemos en nuestra mente, ¿no? Pero, digamos,
en el caso de Platón es el único autor que cuando está hablando de ideas, de eidos, de las esencias o las formas, está hablando justamente de eso, ¿no? De esencias de las cosas. Las ideas son los arquetipos, son los modelos de la realidad, ¿no? De la realidad material, digamos, de lo sensible, ¿no? Acá en realidad no en el sentido de que es lo real o verdadero. Lo que pertenece al mundo sensible o al mundo de las apariencias no es lo verdadero, es apariencia, ¿no? Acá el término apariencia tiene esa connotación negativa. Apariencia como lo falso, ¿no? Lo verdadero más bien es lo que está más allá de ese mundo, ¿no es cierto?, de las ideas, lo verdadero es lo que llamamos las ideas o esencias, ¿no es cierto? Nosotros para Platón en algún momento hemos conocido esas ideas o esencias, porque nuestra alma estaba en ese mundo de las ideas o esencias, pero para alguien como Platón eso lo hemos olvidado. ¿Ok? Entonces, a ver, primero para que quede claro esa parte ontológica, ¿no? Para Platón entonces, todo lo que observas es cambiante, es falso, ¿no? Es la apariencia. Todo eso que no podemos observar, pero sí conocemos, es una cuestión racional, es lo que, ¿no es cierto?, Platón llama las ideas o esencias. Por ejemplo, nosotros vemos una diversidad de animales, ¿no? Piensen en los caballos. Todos los caballos que vemos son diversos, no son iguales los unos a los otros. Todos esos caballos refieren a un modelo único, ¿no es cierto?, de caballo. Este modelo, esta esencia del caballo, es una cuestión racional. Para alguien como Platón, ¿no es cierto?, lo que vemos entonces es sensible, es cambiante, pero no es como una copia consciente, porque tampoco podríamos entender que al pensar en la diversidad de caballos, hay una idea perfecta de caballo, ¿no? Una idea, una esencia perfecta de caballo y los caballos observan esta y limitan, no. No es una cuestión consciente, no es que yo sepa que estoy imitando el mundo de las ideas o esencias, sino que estas, ¿no es cierto?, estas ideas o esencias son, digamos, racionales, son ideales, y nosotros, y todo lo que vemos, todo lo que puedas pensar para alguien como Platón, es una copia de este mundo de las ideas. ¿Ok? Ahora, el conocimiento verdaderamente, el conocimiento es el de las ideas, por eso acá dice episteme ciencia, ¿no? La episteme o la ciencia es el conocer las ideas. Y la doxa o la opinión es, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con el mundo sensible o aparente. Cuando las personas nos dejamos llevar por lo que vemos, nos quedamos en ese ámbito de opiniones, de la doxa, ¿ya? Los sofistas, por ejemplo, para Sócrates los veía como embaucadores porque cobran por enseñar algo que en realidad no es conocimiento, porque ponen la retórica al servicio de la opinión de las personas, el que argumenta, el que convence mejor a los demás, pero no al servicio de la verdad, ¿no es cierto? Y en el caso de Platón, además de considerarlos embaucadores por su maestro Sócrates, él considera pues que los sofistas se quedan en este ámbito de la doxa o de la opinión. El sofista no busca trascender la opinión, porque para los sofistas las opiniones son lo único de lo que, digamos, a lo que podemos aspirar. El ser humano emite opiniones y siempre se queda en el ámbito de la opinión. Ten en cuenta que opinión no es conocimiento. Así todo el mundo opine lo mismo que yo, eso no es conocimiento, no lo convierte automáticamente en conocimiento, simplemente es una opinión extendida, ¿no? Los griegos lo tenían bien claro. Nosotros a veces pareciéramos no tenerlo tan claro, ¿no? La reminiscencia entonces es que nosotros podamos recordar las ideas, porque como dije para Platón, originalmente nuestra alma es parte del mundo de las ideas. ¿Ok? No es una idea, es parte de ese mundo. Ahora, antes de pasar a la antropología de Platón, cuando Platón quiere explicar de forma más clara algo complejo, él recurre a alegorías o mitos, que son para él una forma didáctica, ¿no es cierto?, de explicar cuestiones complejas. No es que realmente alguien como Platón creyera que en algún momento nosotros estuvimos en una caverna. Es simplemente como una especie de historia, narración, que le permite a él explicar de forma didáctica
la diferencia entre el mundo de las ideas y el mundo sensible, ¿no? Para Platón, el ser humano, imaginemos, ¿no?, que originalmente un grupo de seres humanos estaba al fondo de una caverna y que lo que veían al fondo de la caverna son lo que Platón llama las sombras, ¿no? Vemos ahí sombras en la caverna, observamos las paredes. Siempre hemos visto eso porque estamos encadenados al fondo de la caverna. Una vez que uno de estas personas se libera, se da cuenta que lo que observaba al fondo de la caverna eran sombras y que detrás de ellos habían objetos y había fuego, ¿no es cierto? Estas personas, digamos, como toda caverna, logran salir y se da cuenta que lo que estaba fuera de la caverna es la naturaleza, es lo real. Entonces, en esta alegoría, ¿qué simbolizaría el mundo de la sensible y qué simbolizaría el mundo de las ideas? De acuerdo a lo que ustedes están viendo. El mundo sensible sería como nuestro mundo y el mundo de las ideas el otro. Las esencias, objeto. ¿Las ideas son las sombras, Miss? Según lo que yo entendí, era como un reflejo del mundo sensible, pero no tanto el reflejo, sino los pensamientos, como usted dijo, ¿no? Ah, ya, porque nuestro mundo es cambiante y envejecemos. Claro, bueno, lo que pasa, por ahí he escuchado algunas de sus ideas. Si ustedes observan, normalmente dentro de la caverna, ¿qué pasa? Dentro de la caverna, acá, bueno, es que este gráfico no iba tanto, ¿ya? Hay otros que son más claros, ¿no? Se supone que dentro de la caverna tú ves oscuridad, ¿no es cierto? Y al ver oscuridad, o mejor dicho, la oscuridad no se ve, ¿no? Sino al estar en la oscuridad, definitivamente lo que está dentro de la caverna no es claro, ¿no? Por eso es que ves sombras, ves fuego, y para Platón todo lo que está dentro de la caverna simboliza el mundo sensible. Es lo cambiante, ¿no es cierto? Porque la sombra, si se dan cuenta, no es lo real. Una sombra que tú observas es algo que se ha obtenido de repente, algunos por jugar con las manos, ¿no? En el caso de Liria, porque hemos visto objetos, ¿no?, que se han puesto al lado del fuego y por eso tú estás viendo esas sombras, ¿no? Y cuando tú sales de la caverna, lo que tú observarías es el mundo de las ideas. Observarías, entre comillas, ¿no? Porque como he dicho, para Platón, las ideas no es algo que tenga que ver con los sentidos, con lo sensible, porque lo sensible más bien se asocia al cuerpo. De todas las ideas, el sol simboliza la idea del bien, que para Platón es la idea más perfecta, es la que da su ser a las demás, ¿ya? Algo que no se desarrolla tanto a nivel pre, pero que sí, si desean también lo pueden investigar, es que Platón pareciera tener como una categorización también de las ideas, como que hay ideas que están por encima de otras. Pese a que las ideas son esencias, son ideas perfectas, hay ideas que para él, como decía, la idea del bien le da su ser a las demás ideas, ¿no es cierto? Y otra cosa que a partir del mito de la caverna se interpreta es que la persona que sale de la caverna, que es quien se ha dedicado a la filosofía, quien ha descubierto las ideas, debe de entrar, ¿no es cierto?, a la caverna y ayudar a las demás personas a salir de esta. ¿Ok? ¿Cómo es eso? Si yo ya sé qué es lo real, para Platón, yo debería de ayudar a las personas a salir de ese plano de lo sensible, ¿no? A darse cuenta. Y también algunos dicen que hay un compromiso político, porque Platón, por ejemplo, menciona, aunque eso lo vamos a ver en la Semana de Filosofía Política, pero en su libro, La República, Platón consideraba que los filósofos debían ser las personas que debían de gobernar. Entonces, para muchos, por ejemplo, eso también es un compromiso político, ¿no? El ayudar a las personas a guiarlas hacia el bien. ¿Ok? Normalmente esta forma de entenderlo, por ahí lo que ustedes mencionaban, y por ahí lo que menciona más o menos Anthony,
es que este mundo sensible es lo cambiante y este mundo de las ideas es lo que no cambia, es lo perfecto, ¿no? Como digo, como Platón trata de ser didáctico, tal vez sus ejemplos puedan ser complicados. Él en sus diálogos siempre muestra, ¿no es cierto?, a Sócrates debatiendo con los sofistas sobre algún tema, pero también usa mucho las figuras de los famosos mitos o las alegorías, que como digo son como historias, narraciones o ejemplos o metáforas de repente que le permiten explicar algo que es complejo de una forma que él considera puede ser más sencilla de entender para las personas. ¿Ok? Ahora, en el caso de Platón, ¿ok? En el caso de Platón, Sara, sí, ¿me escuchas, perdón? Sí, dime. o sea, la alegoría serían los mitos o cuentos para que puedas entender mejor la idea de Platón. Claro, o sea, como decían algunos, es como que él mismo se da cuenta de la complejidad de los temas que trata y para hacerlo un poco más fácil de entender, emplea esos mitos. Por ahí, perdón, Olga dice, los seres físicos no son las representaciones de las ideas, son imitaciones. La expresión que él usa es imitaciones de las ideas. Lo material o lo físico es una imitación, es una copia de las ideas. Profesora, Dígame, sí. para Platón, cuando digamos, se elimina la imitación, eh, deja de existir la imitación, más no la idea. La idea es eterna. Es algo que siempre ha existido y siempre existirá para Platón. Por ejemplo, nosotros somos imitaciones de la idea perfecta de ser humano. Nosotros vamos a morir, pero esa idea perfecta de ser humano siempre va a estar ahí. Ah, ya, mis gracias. Como digo, a él le gusta usar la palabra imitación o también a veces lo traducen como participa. ¿Ah? No solamente puede decir imitación, puede decir participa, copia, ¿no? Ahora, lo que les estaba adelantando, ¿no? Su concepción antropológica. Para alguien como Platón, nosotros tenemos cuerpo y alma, ¿ok? Y nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, es esa parte material, es esa parte corruptible, ¿ok? Y el alma, más bien, es esa parte inmaterial, esa parte inmortal. ¿Ok? ¿Cómo es eso? Nuestro cuerpo es algo que ahorita, ¿no es cierto?, existe, pero que en algún momento va a dejar de existir, ¿no es cierto? Como decía, nosotros vamos a morir en algún momento. El cuerpo es lo material, es lo corruptible, pero el alma es inmaterial e inmortal. El alma es persistente al cuerpo. Como decía, es importante entender que no es que Platón diga que el alma es una esencia, es una idea, pero tiene una naturaleza semejante porque él considera que conoce las ideas del alma. ¿Ok? Y cuando habla del alma, ¿no es cierto? Él dice que nuestra alma es tripartita, es decir, que tiene tres partes, tres aspectos de nuestra alma. Una parte que se vincula, ¿ok? Con, ¿no es cierto?, la razón, y otra que se vincula con la parte irascible. Cuando él dice pasiones nobles, lo que pasa es que ellos, los griegos, diferenciaban entre pasiones nobles e innobles, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Cómo es eso? Nosotros normalmente cuando hablamos de pasiones simplemente decimos las pasiones, ¿no?, del ser humano. Pero las pasiones nobles tienen que ver con los sentimientos, con las pasiones que normalmente nosotros hablamos. Y las pasiones innobles es básicamente los apetitos o deseos. Entonces el alma racional es la parte reflexiva del ser humano, el alma irascible es la parte ligada a las pasiones, a los sentimientos, a los impulsos, y el alma apetitiva está ligada al cuerpo, a las necesidades, a los deseos de satisfacer el cuerpo. ¿No es cierto? La parte del alma que recuerda es la parte racional. Y acá dice inmortal, porque si bien a veces nosotros tenemos la concepción más cristiana, ¿no?, de que tu alma, toda tu alma es inmortal y tu cuerpo es algo que muere. Pero en el caso de Platón, el alma, solamente la parte racional es la inmortal y las demás almas, irascible y apetitiva, mueren con el cuerpo. De nuevo, es algo raro porque nosotros tenemos la idea de que toda el alma es una, ¿no? Pero como él tiene esa concepción del alma como tiene tres partes, solamente una parte del alma
es inmortal. ¿Ok? Está bien entonces, ¿no? ¿Les parece si vamos a Aristóteles? Profesora, ¿puede poner los anteriores de Platón? Solamente puedo poner la otra y de ahí avanzo, ¿ya? Porque para poder acabar con Aristóteles. Ya, profesora. Ya, ok. Ahora, vamos a la siguiente. Acá tenemos a Aristóteles. Aristóteles, ¿no es cierto?, es alumno de Platón, ¿ok? Y en el caso de Aristóteles como alumno de Platón, ¿no es cierto? En el caso de Aristóteles, él no está de acuerdo con la teoría del mundo de las ideas de Platón, ¿no? Aristóteles no considera que hay dos mundos. Ahora, él clasifica entre tipos de ciencias, ¿no? La ciencia él llama, por ejemplo, las ciencias productivas, él habla luego de las ciencias prácticas y las ciencias teóricas, ¿no? Las ciencias teóricas para él se encargan de incrementar el saber. Esas son las ciencias importantes. Por ejemplo, ahí está la matemática, pero también está la filosofía. Por eso le llama él filosofía primera y en algunos manuales dice como ciencia primera. Cuando él está hablando de eso se refiere sobre todo a la metafísica, porque es la que estudia el ser, ¿no es cierto? Estudia las causas y principios. Como dice acá, él critica a Platón porque no es posible que la esencia de algo esté separada de ese algo. Como por ejemplo todos los seres humanos que hay no son una copia o imitación de una idea perfecta de ser humano. Y lo que dice Aristóteles, ¿no es cierto?, es que esta explicación que da Platón de la participación, de la copia, no le convence a Aristóteles, ¿no es cierto? Por eso su forma de refutar al maestro es su concepción antropológica, su concepción, perdón, ontológica. Es decir, en el caso de, digamos, Aristóteles, él tiene una teoría de la sustancia, ¿no? Porque algo que hay que tener en cuenta es que Aristóteles dice, el ser se dice de muchas maneras. La forma principal es como sustancia, sustancia en griego se dice usía. Y la usía es algo que está compuesto de materia más forma. En realidad hay dos formas de hablar de la sustancia. Nosotros nos estamos concentrando en la sustancia a nivel individual, ¿no es cierto? Todo lo que tú puedas observar, ¿no es cierto?, es un compuesto de nuevo de materia y forma. Entonces, la teoría de la sustancia es que no hay dos mundos, sino que todo lo que ustedes pueden observar es un compuesto de materia y forma. Hay una parte material y hay otra parte formal. Por eso es que la teoría ilemórfica de Platón es la forma como Aristóteles cuestiona a su maestro, ¿no es cierto? Perdón, la teoría ilemórfica de Aristóteles, creo que dije Platón, ¿no? La teoría ilemórfica de Aristóteles es la forma como él va a refutar a Platón, ¿no es cierto? Todo lo que nosotros podamos ver entonces es un compuesto de materia y forma. Por ejemplo, vemos un perro, ¿no? Vemos un ser humano, vemos un árbol. Todo tiene una parte sensible o material y luego otra parte formal o esencial. No es que hay dos mundos, un mundo de esencias y otro mundo de materia o sensible, ¿no? Todo lo que ves tiene un aspecto material o sensible y otro aspecto formal, al que alguien como Platón llamaría, no sé, las esencias, ¿no?, del mundo de las ideas. Aristóteles dice, es lo que está unido al cuerpo, ¿no es cierto? Ahora, la filosofía primera, entonces, justamente es la que me está hablando de esto, porque la metafísica para él es la que me debe hablar del ser, que es el ser. Como dije, hay varias formas de hablar de él dice 4 sobre todo, y la principal es como sustancia. Al desarrollar la idea de sustancia es que él también está desarrollando la teoría ilemórfica. Su nociología implica, porque como he dicho, ¿no?, para alguien como Platón, conocer es recordar, porque él, ¿no es cierto?, considera que el conocimiento no puede ser de algo cambiante, no puede ser de lo sensible. Pero si Aristóteles te dice que todo lo que ves no es falso, no es apariencia, sino que es lo real, entonces tiene que explicarte ahora cómo conoces, ¿no? Y él dice que tú conoces a través de la sensación de los sentidos, la parte material, y a través de tu pensamiento o tu razón, esa parte que tiene que ver con la forma o con la esencia de las cosas.
La forma o la esencia para alguien como Aristóteles es aquello que hace que una cosa sea lo que es, ¿no? La esencia o la forma es la característica principal, aquello que hace que una cosa sea lo que es. Nosotros, los seres humanos, somos una sustancia porque tenemos cuerpo y tenemos alma. El cuerpo es la parte material y el alma es la parte formal. Todo ser humano, todo lo que tú puedas ver, tiene materia y forma. El ser humano es un compuesto de cuerpo, la parte material, y el alma, alma racional, o solamente puede decir razón, es la parte formal del ser humano. ¿Ya? Ahora, me voy a la siguiente diapositiva. Esta es la parte, digamos, metafísica, ¿no? La parte ontológica. Aristóteles también va a mencionar la importancia de poder saber cuáles son las 4 causas de algo, porque él consideraba que si yo conocía las 4 causas de algo, realmente conocía, ¿no? Tenía la ciencia de ese algo. Cuando las personas no aspiramos a conocer las 4 causas de algo, nos quedamos en la opinión o de repente una parte más práctica, ¿no? Entonces, perdón. Las 4 causas dice, la causa material, a ver, vamos a hacerle su zoom, como le llaman. En la causa material, estamos hablando acá de la materia, ¿no? De cuáles son los elementos que componen un objeto, ¿ya? De nuevo, para Aristóteles todo lo que se te puede ocurrir tiene 4 causas, ¿no? Un objeto como un edificio, su causa material es de qué está hecho el edificio, ¿no? Su causa formal, como dije, la forma es aquello que hace que una cosa sea lo que es, ¿no? Su causa formal es su esencia, es su característica principal. Y la causa eficiente de algo es lo que transforma ese material en el objeto que vemos. La causa eficiente, por ejemplo, un edificio sería quién construyó ese edificio, ¿no? En la causa eficiente de otros objetos sería quién transforma, ¿no? Por ejemplo, no sé, la madera en carpeta. Esa es la causa eficiente de la carpeta, ¿no? La causa final es para qué, ¿no? ¿Cuál es la finalidad, el para qué de ese algo? Para Aristóteles, la causa final es la más importante. El poder determinar para qué existen las cosas, eso es importante para él. Cuando nosotros decimos cuál es la causa final, por ejemplo, de una carpeta, de un edificio, ¿no es cierto? Él dice, estamos determinando cuál es la causa final de ese objeto. Profesora, Sí, dime. la causa formal, ¿cómo era más o menos en el ejemplo del edificio? Por ejemplo, en el caso de objetos fabricados por el ser humano, como un edificio, el diseño de ese edificio sería su causa formal. Pero ¿dónde está la causa formal del edificio? En un plano, por ejemplo. Ahí estaría la causa formal del edificio. ¿Ok? Y cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de un ceviche, ¿no? Un ejemplo fácil, ¿no? La causa material del ceviche, el pescado, la cebolla, el limón, ¿no? La causa formal, ¿dónde están las características del ceviche? En la receta, ¿no? O el diseño o la idea que tenía la persona antes de preparar ese objeto, ¿no? La causa eficiente sería la persona que prepara el ceviche. Y la causa final sería ¿para qué se hizo? ¿Para qué se preparó? ¿Ok? ¿Está más claro así? Cuando hablas, en cambio, de cuestiones naturales, ¿no? Cuestiones que el ser humano lo ha inventado, su causa formal sería, pues, su característica principal, su función principal. Por eso es que el ser humano, ¿no? Su función principal, o mejor dicho, su causa formal no es un diseño, no es un plano, es ¿qué cosa? Es su alma racional, porque para Aristóteles nuestra característica, nuestra función principal es razonar. Y nosotros razonamos, pensamos, gracias a que tenemos, ¿no es cierto?, un alma racional. ¿Ok? La res Por cómica. eso es... ¿Perdón? ¿Sí? La res cómica, ¿no? Ese res cogitans es un término más de Descartes. En caso de Aristóteles, él dice, somos un animal que piensa, ¿no? Pero ese res cogitans es una definición más moderna, por si acaso. Ten cuidado porque de repente si te lo colocan, tú puedes marcar res cogitans, pero no, ese es de Descartes, que es muchos años después, ¿no? ¿Ya? Ahora, Profesora, sí, dime.
Profesora, en las causas había un término que era potencia y... Ah, ya, el acto y la potencia. Lo que pasa es que el acto y la potencia no son causas. El acto y la potencia es la teoría del acto y la potencia. Lo que hace, ¿no es cierto? La teoría del acto y la potencia es la teoría que le permite explicar a él el cambio. El acto es lo que es ahorita el objeto y la potencia es la posibilidad, lo que podría llegar a ser algo, ¿no? Lo que puede ser. Entonces, por ejemplo, una semilla es semilla en acto, ¿no? Pero en potencia la semilla es árbol, ¿no? El árbol es la potencia de la semilla. Todo este cambio que tú ves no es falso, no es un mundo aparente, sino que es real y se explica a través del acto y la potencia. ¿Ok? ¿Eso está claro? Con el hombre, ¿cómo sería? Es teoría de... en el hombre pues sería, por ejemplo, eres un bebé, ¿no? Eso eres en acto, en potencia, ¿qué puedes llegar a ser? Ahorita eres joven, eso eres en acto, en potencia, ¿qué puedes llegar a ser? Ya, mis gracias. Ahora, en el material figura esto de causas intrínsecas y extrínsecas, que no es una clasificación aristotélica, es más de manual. La causa material y formal son intrínsecas porque al conocer el objeto con esas causas están dentro de él. ¿Cuál es la causa material de un edificio? Tengo que ver el edificio, saber de qué materiales está elaborado. La causa formal del edificio está en el edificio porque la esencia de las cosas o la parte formal debería estar unido al objeto. Y la causa eficiente o la causa final son extrínsecas porque si yo tengo que explicar quién construyó el edificio, eso es algo fuera del edificio, no es el edificio mismo, ¿no? Y la causa final del edificio, para qué se hizo el edificio, no está en el edificio mismo, sino que está dado por algunas características que luego se pueden observar. Ahora, en cuanto a funciones del alma, todos los seres vivos tienen la función vegetativa. Los animales, los seres humanos, se nutren, crecen, se reproducen. La función sensitiva es lo que compartimos los seres humanos. Que Aristóteles, esta función del alma racional es la que permite conocer las cosas y es lo que propiamente nos caracteriza. Las demás funciones del alma compartimos con los demás seres vivos, pero no es característico del ser humano. ¿Ok? Ahora, voy a darles las claves. Acá están las claves. Las voy a colocar en el chat. Obviamente, para hablar de Platón y Aristóteles, hay muchas más propuestas. ¿Ok? Pero no podemos hablar acerca de todas. Como digo, esto de las funciones del alma es que compartimos los seres humanos con otras especies. La función vegetativa con todos los seres vivos, la función sensitiva solo con los animales y la función intelectual solo del ser humano. Bien, hasta ahí sería la sesión. Tengo que retirarme porque ahí está su otro profesor o su profesora. Gracias, chicos. Chau, chau. Nos vemos. Gracias, profesora. Chao, profesora. Chau, chau.